Tutora y compañeros, un saludo cordial. Mi nombre es Diego Fernando Bravo. Hago parte de UNAD Pasto, el curso de Antropología, el programa de Comunicación Social. Y para esta actividad he querido abordar al padre Gustavo Jiménez Cadena, sacerdote jesuita de la tercera edad, quien nos contará eh, de su vida, de su tierra, de sus orígenes, nos contará un poco de su familia y mucho más. Aquí está la entrevista. Entrevista para el trabajo de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD, espacio de antropología. Estamos hasta ahora con el padre Gustavo Jiménez. Padre, saludos. Mi saludo. Correcto. Padre, ¿de qué región del país es usted y su familia? A ver, yo nací en Bogotá, pero mis padres eran de otra parte. Mi papá de Boyacá, de la población de Paipa en Boyacá, y mi mamá de Bucaramanga en Santander. Correcto. ¿Tuvieron que emigrar por alguna situación, padre? ¿Cómo? ¿Tuvieron que emigrar por alguna situación? No. No, la búsqueda normal de una familia que ordinariamente buscan las capitales, ¿no? Las capitales. Mi papá, pues, nació en Paipa, trabajó allí, se educó allí. Luego ya para educarse completamente tuvo que viajar a Bogotá, a la Facultad de Medicina. Él fue médico, dio muchas vueltas ya en la vida y finalmente con mi mamá, que estaba en ese momento en Tunja, allá se conocieron, se enamoraron y pasaron a vivir a Bogotá. ¿Qué creencias aprendió de sus abuelos y su papá, Bueno, de mis abuelos. Yo conocí muy poco a mis abuelos. Conocí una abuela nada más, la abuela materna. Ya los demás abuelos no los conocí, ¿no es cierto? No, de mis abuelos nada especial, ¿no? De mis padres, pues claro, la educación ordinaria dentro de la religión católica, pero no tengo así nada especial que contarle. ¿Cuáles son los recuerdos más importantes que tiene de su infancia? ¿Cuáles eran los juegos de la época, padre? Bueno, ya mi infancia está muy lejana, ¿no? Yo en ese momento tengo 92 años, de modo que mi infancia está muy lejana. Los recuerdos de niño son de un gran cariño a mi mamá, mi papá una persona trabajadora, más seria, más austera en su modo de ser. Bueno, de niños, los juegos así típicos de los niños eran según la moda que se presentaba, ¿no? Venía la moda de los trompos, entonces a conseguir trompo. Venía la moda de la coca, ¿cómo la llaman aquí? El valero, o coca, ¿no? Bueno, exactamente. Y luego venía la moda de las bolitas de vidrio, entonces la moda, bueno. Pero teníamos una serie de juegos de, ¿cómo lo llaman ahora? De grupo. Los grupos de grupo, nos reuníamos ahí un grupo de muchachos y muchachas por la noche en la calle, porque en la calle de Paipa, en Boyacá, no había carros. Una calle donde se podía uno jugar a las 8 de la noche, a jugar, a ver, si me acuerdo, eran un juego en que era uno representaba al diablo y otro a San Miguel. Y iban escogiendo cada uno a uno, luego se agarraban en fila y a ver quién tiraba más, quién jalaba más, ¿no? Otro era, cantábamos, yo me quiero casar con una muchacha que sepa bailar, hace que Bueno, arroz con leche, padre. Arroz con leche, exacto. Bueno, ese tipo de juegos, nos divertíamos mucho con ese tipo de juegos, ¿no? Bueno, en la tradición oral, ¿usted recuerda cuentos de sus padres? ¿Qué le contaban en esa época? Porque por lo general los padres, o no, cuando es niño le cuentan historias. Sí.
No, de mi mamá sí recuerdo los cuentos normales, pero que los sabía contar muy bien, los cuentos de Blancanieves, de la Caperucita Roja, de por allá de esos niños que los cogía la bruja y se los llevaba, bueno, todo ese tipo de cosas, de cuentos. Mi papá podría, podría tener muchísimas cosas que contar, no solo de cuentos, sino de su vida, porque a él le tocó, por ejemplo, a él le tocó recién graduado en la universidad, le tocó la guerra civil de los 1000 días, y entonces ya se afilió, lo afiliaron a las filas, y ya desde entonces lo pusieron con el grado de coronel como médico. Y entonces a él le tocaron batallas terribles en que tuvo que participar y tendría muchas cosas que contar. Yo me imagino en la batalla de Palo Negro, que fue tan terrible que duró varios días con sus noches, la batalla completa, y con las posibilidades de aquel tiempo de medicina sin anestesias, cortando brazos, cortando piernas, todo aquello, pero él nunca nos contó de esas cosas, ¿no? Él no tenía mayor, pero mi mamá sí, contaba las historias de aparecidos también, ¿no? Bueno, los cuentos de la Llorona. La Llorona, esa sí, la contaba mi mamá con mucho dramatismo, refiriéndose a una quebrada de por allá de Santander, donde la Llorona había echado el cuerpo de su niño y a donde salía por las noches a gritar. Bueno, cosas de ese estilo. Muy bien, ahora hablemos de las tradiciones culturales de su región. ¿Cuáles son las fiestas religiosas, patronales que en su región, padre, se celebran? ¿Cómo? Las fiestas patronales, fiestas religiosas o festividades que en su región se celebran, ¿cuáles son? Bueno, yo me refiero sobre todo a Paipa, que era donde íbamos a pasar siempre las vacaciones y donde recuerdo muchísimo, ¿no? Allí estaban por una parte las fiestas en la cercanía de la Inmaculada Concepción del 8 de diciembre, eran las fiestas con toreo, por la noche llamábamos las vísperas los castillos de pólvora, había en el toreo era muy famoso un bobito que se llamaba Campo Elías, que salía a torear y eso el coro lo cogía, y era la diversión de la gente, ¿no? Y luego era muy famoso también el bazar en favor de la iglesia del 1 de enero. Un bazar en que todos los grupos pues aportaban, se preparaba con tiempo, era muy agradable yo acompañaba con mi papá, íbamos a acompañar al cura a algunas de las veredas para preparar el bazar. Eran unas cabalgatas donde íbamos 20, 30, 40 personas a caballo a preparar el bazar. Y en el bazar las familias ponían su tolda con su venta de cosas. Pero una cosa muy curiosa en aquel tiempo, esas toldas eran por asunto político, de modo que todos colaboraron a la iglesia, pero había unas toldas que eran de familias liberales y otras de familias conservadoras. Claro que allí era como un momento de unión de los grupos que ordinariamente venían peleados entre sí. Bueno, ahora hagamos referencia al tema político. ¿Tiene algún recuerdo de algún hecho político que haya afectado a su familia? A ver, en aquel tiempo, yo estoy hablando de la década del año 1930, 1940, por ahí, ¿no es cierto? En ese tiempo, pues, a ver, era el gobierno liberal, entonces la familia mía era de conservadores, entonces recuerdo dos cosas así que me acuerdo de ese tiempo. Primero, que había que ir a votar tempranito,
tempranito mis hermanos mayores y mi papá votaban temprano porque siempre había pelea. Es decir, si iba a ganar el Partido Conservador, se las arreglaban para que hubiera pelea y suspendieran las elecciones, y entonces ya por la tarde, más tarde, no se podía votar. Otra cosa también era que en mi casa había un solar grande, y allí el día de elecciones entonces venían de las veredas la gente, y ahí se reunían y los iban mandando de a poquitos también, porque si mandaban bastantes se armaba la pelea y no los dejaban votar. Mandaban de a 2 o de a 3 en grupo vigilando para que los dejaran votar, ¿no? De modo que no había verdadera libertad de votación. Se trataba de forzar siempre las elecciones a favor del partido de gobierno, que en ese momento era el Partido Liberal. Claro, personalmente la familia nunca tuvo problemas de violencia ni ninguna de esas cosas, no. Eso no me tocó a mí. Muchas gracias, padre. Bueno, que esté bien, con mucho gusto, Diego.